Váyame pues. Padre, te damos gracias este día, Señor, donde venimos a reconocerte, como decíamos ahorita, en el tiempo de adoración, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Qué privilegio, Señor, y qué dicha poder venir delante de ti, reconocerte como eso, como nuestro Señor, como nuestro absoluto Señor soberano, en donde en nuestra vida se hace lo que tú dices, lo que está en tu voluntad, Señor. Muchas gracias te damos. Gracias por darnos ese privilegio, precioso Dios. Este día ponemos en tus manos, Señor, este tiempo de estudio de la palabra tuya, Señor, y te pedimos que nos hables, que nos ayudes a estar enfocados, que nos ayudes a estar atentos a lo que tú quieres hablarnos, Señor, en este libro de los Hechos de los Apóstoles, Señor. Muchísimas gracias te damos este día. Amén. Amén. Gracias, Señor. Muy bien. A mí se me hace bien padre y muy lindo estar en una de las fechas más conmemorables de todo nuestro año. Fíjate, para los que creemos en Cristo, esta es la fecha de todo nuestro año más memorable. Mucho más que Año Nuevo, mucho más que Navidad, mucho más que Navidad. Porque somos intencionales, muchos de nosotros y directos, y decimos, oh, es que celebramos que Jesús vino. Pero sabes, este día es el día que conmemoramos la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y nuestra fe en Cristo valdría nada si Jesús no hubiera sido resucitado. Porque el hecho de que Jesús se levantó de la tumba representa para ti que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente y válido. Si no, Jesús no habría resucitado, porque la paga del pecado es muerte, pero Él murió para saldar y y el Padre lo levantó. Entonces nuestra fe no tendría absoluto sentido si Jesús no hubiera resucitado. Por eso es, creo yo, la fecha más memorable de nuestro año. Y para los que no creen en Cristo, pues aunque no se percaten del nivel de importancia, es muy, muy importante, ¿no? Y más tarde vamos a hacer un espacio para reflexionar sobre esto, ¿no? Sobre el sacrificio y la resurrección de nuestro Señor. Pero siendo un domingo con ese nivel de importancia, es asimismo importante que juntos meditemos lo que hemos sido encomendados a meditar. ¿Y qué es? Pues su palabra, su palabra. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que continuando donde vamos? Que es siendo ordenados, coherentes al contexto, usando la cabeza, la inteligencia que Dios nos dio para observar su palabra, para observar el texto y comerlo como si fuera un pan. El día de ayer mi esposa y yo fuimos por un croissant de almendras aquí a la panadería que está por aquí cerquita. ¿Y cómo te comes un croissant de almendras? Porque está bien grande así. ¿Te lo comes te lo echas todo? Pues no, ¿verdad? Te lo vas comiendo a mordeditas y luego como que hace daño sin café y pues ya le vas combinando. Entonces, así es la palabra, así es la meditación. Vamos verso por verso, capítulo por capítulo y libro por libro. Y hoy vamos a continuar en el capítulo 14 de los Hechos y fue imposible avanzar de nuevo. Muchos versículos, pero creo yo que Dios tiene algo muy, muy importante para nosotros el día de hoy. Y es acerca de cuando estamos enfermos, espiritualmente hablando. Pero lo que Dios ha hecho para rescatarnos de esa invalidez espiritual, por decirlo de una manera, es increíble. Y mira, acompáñame. Lucas está llegando, obviamente, al final del primer viaje misionero de Pablo. Ya vamos en esa parte donde se dio el primer viaje misionero. Y ese viaje misionero de Pablo y Bernabé fue organizado por el Espíritu de Dios. Fue por voluntad de Dios. Y participaban Pablo y Bernabé. Bueno, estaba Juan Marcos, que el siguiente capítulo 15 vamos a ver qué pasó con él. Pero comenzaron, si se acuerdan, comenzaron viajando por la isla de Chipre, la recorrieron toda, luego subieron en el mapa hacia donde está hoy en día Turquía y llegaron a una ciudad que se llama Antioquía de Pisidia.
Y luego de ahí se fueron a una ciudad que se llama Iconio. Y en Iconio, cuando empezaron a predicar, no sé si se acuerdan, el domingo pasado hablamos de que hubo tal oposición que casi los agarraron a pedradas, ¿sí? Y se vieron obligados a huir. Se tuvieron que, vámonos de aquí, porque y en esa huida agarraron y tomaron camino para una región que estaba ahí a un ladito de Iconio. Y en el versículo 6 del capítulo 14, ahí nos quedamos. Entonces, acompáñame, por favor. Permítanme un segundo. Acompáñame ahí, por favor, en el capítulo 14 de Hechos. En el versículo 6. Dice el versículo 6, y habiéndolo sabido, huyeron a Listra, la ciudad, y Derbe, otra ciudad, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y dice el versículo 7, y allí predicaban el evangelio. Y parece como si el Espíritu de Dios hubiera dejado a propósito esta cuestión de a donde sea que ellos iban. Obviamente era parte de la encomienda, para eso era el viaje misionero. Pero es como si el Señor nos estuviera dejando el mensaje de por qué sí vale la pena hablar del evangelio. Y es porque obviamente Dios está extendiendo su reino a todo lugar, a toda criatura, a todo país, a toda persona, el evangelio para todo aquel que quiere y que cree, ¿no? Entonces, ahora, quiero reforzar un poco porque ¿qué es lo que vamos a compartir con otras personas? ¿Vamos a compartir nuestras ideas? No vamos a compartir nuestras ideas. ¿Vamos a compartir nuestro espectacular testimonio y nuestras medallas cristianas? Pues tampoco. De hecho, como si fuera nuestro currículum, sería nuestro ridículum si presentamos nuestras medallitas cristianas, ¿no? No, lo que vamos a hablar es de Cristo, de su historia, de su testimonio, de la noticia tan realista de tú y de mi bancarrota espiritual, de cómo Dios nos amó. Acompáñame por favor a Efesios, deja ir el ¿cómo se llama? El hilito de tu Biblia, y en Efesios, Corintios, Gálatas, Efesios capítulo, permítanme, me movió aquí mis notas. Capítulo 2, versículo 4. ¿De qué vamos a hablar? De esta noticia, de cómo Dios nos amó. Mira cómo dice Efesios 2, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es lo que tú y yo vamos a compartir. Que aunque tú no lo buscabas, aunque el amigo que tienes ahí delante de ti no buscaba, es que aunque tuvieras una vida buena, fifí, te sientas muy cool y lo que tú quieras, realmente no estamos buscando a Dios y estamos hundidos. Y Dios, aún cuando nosotros estábamos hundidos, nos amó primero y se entregó por nosotros. Y no nada más se entregó, sino que se resucitó, y al creer en Él también somos resucitados a una nueva vida junto con Él. Y por medio de la fe en Cristo Jesús, sin obras tuyas o mías, sino por su gracia, somos salvos de la muerte. ¿Y qué más? Y que pasamos de tinieblas a su reino, a su luz admirable. ¿Y qué más? Que cuando hacemos eso, nuestro interior cambia, porque ahora hay una convicción interna y se desarrolla en ti y en mí un nuevo ser. Y tienes ahora en Cristo hambre por conocerlo. Y por medio de su palabra adquieres en Él un nuevo sistema de principios totalmente arraigados a su palabra, y dejas de ser la misma persona para siempre.
Eso es lo que predicamos. Eso es lo que tenemos que predicar. Y es lo que estaban predicando estos hombres, Pablo y Bernabé. Pero ¿sabes qué? No todo el mundo va a querer eso. No todo el mundo lo va a querer. Y entonces Pablo y Bernabé encuentran oposición. Así de, no, no es cierto, no quiero a tu Cristo, fuera tu Cristo. Y no nada más oposición verbal. Planeaban apedrearlos. Y sabes, estaba leyendo que la lapidación, porque así se le dice cuando te apedrean, lapidar. La lapidación era un método de tortura muy confiable. O sea, si te agarraban, te mataban. Y entonces ellos huyen, salen corriendo a otra ciudad, a la que está enseguida. ¿Son cobardes por haber oído? No, fueron sabios. Fueron sabios y fueron inteligentes. ¿Sí? Porque mira, puedes ser audaz como Pablo y necio al mismo tiempo. Ellos fueron audaces y prudentes, sabios. Jesús dijo, ellos sabían que Jesús había dicho, y para ti, para mí es igual, si eres perseguido en una ciudad por hablar del Evangelio, por predicar el Evangelio, Jesús les dijo, no te quedes ahí, huye a la que sigue, huye a la que sigue. Entonces, de alguna manera es, no seas perseguido y mueras de forma innecesaria, ¿no? Y pues ellos no lo hicieron, se fueron a la siguiente ciudad. Entonces, dicho para nosotros prácticamente, en tu andar y tu evangelizar a otras personas, adapta, fíjate esto, adapta la forma de acercarte a las personas dependiendo de su respuesta. ¿A qué me refiero? Si tú les estás hablando de Cristo y de lo que Cristo ha hecho en tu vida, y la respuesta no está entrando, sino que por el contrario, a lo mejor hasta se burlan y se están mofando y se están riendo de lo que estás diciendo, tú tienes que cortar ahí, clacs, next, y moverte a lo que sigue. Deja la semilla que dejaste hasta donde la dejaste, el resto no depende ni de ti ni de mí. ¿Sí? Ahora, si cuando tú estás hablando, la respuesta sí está entrando, bueno, pues pasas a la siguiente semilla, y a la siguiente semillita, y a la siguiente semillita, y vas avanzando y avanzando. Jesús dijo algo bien fuerte respecto a esto. Fíjate lo que dijo en Mateo 7. Mateo 7, versículo 6. Mateo 7, 6. Dice, fíjate esto, no des lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen, así como los querían despedazar en esta ciudad, a Pablo y a Bernabé. Y entonces, en ese contexto, Jesús nos está llamando al discernimiento, pues, a animarnos a buscar corazones que están preparados y están listos para recibir la semilla del Evangelio. Y cuando encuentres tales corazones, confía y descansa en que el Señor ya iba preparando de algún modo a esas personas. Pero si en un momento dado encuentras oposición absoluta y total, para tu tren y next, ¿no? Entonces Pablo y Bernabé se van a la siguiente ciudad. No alcanzan a lapidarlos porque dice que les alcanzaron a avisar, oye, mañana los van a agarrar ahí en Reforma y Colosio. Y entonces dijeron, vámonos. Y entonces no alcanzan a lapidarlos. Y llegando a la otra ciudad, a Listra, mira lo que pasa. Verso 8, regresa ya a Hechos. Verso 8 dice, cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Increíble. Nunca me ha tocado ver algo así en mi vida. No sé si alguien aquí le ha tocado. A mí no. Jamás. Nunca me ha tocado. No significa que no pase. Nomás quería preguntar.
Es interesante, fíjate, que Lucas nos muestra dentro de una historia ciertos detalles como esto. O sea, va narrando, va llegando Pablo, Bernabé, a Listra, y de repente se estaciona para detallar algo. Y yo quiero decirte algo, no hay que olvidar que Lucas está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, ¿ok? Está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, siempre que la Escritura de repente hace como paréntesis, y dices, oh, o sea, y te muestra ciertos detalles, es para que pongamos atención. ¿Sí? Es para que pongamos atención, porque no está ahí por casualidad. Está para que paremos atención, paremos las antenitas. Porque, por ejemplo, pudo haber dicho Lucas, iban llegando Pablo y Bernabé a Listra y se encontraron un cojo que estaba ahí de nacimiento. Y entonces, lo demás. Pero no. Dice, jamás habían dado, imposibilitado de los pies. Y luego dice, cojo de nacimiento. O sea, 3 veces se enfatiza lo mismo. Y la pregunta es, ¿por qué? Y vamos a tratar de desglosar esto en una aplicación en nuestra vida. Cuando dice cojo de nacimiento, si te fijas aquí en el versículo, para este tiempo, trata de ubicarte en aquel entonces que hubieras nacido cojo. En ese tiempo era algo que era absoluto. O sea, ya cuando alguien nacía cojo, tenía la vida devastada para siempre, hasta su muerte. Hoy en día tenemos lugares como este, como el CRIT, ¿sí? Y niños que nacieron sin caminar, aprenden a caminar. Y es impresionante. Por eso ha tenido tanto efecto positivo en nuestra sociedad esta organización, ¿no? Porque, de hecho, en uno de las aulas, bueno, no les voy a decir dónde, ¿no? Pero para que no vayan hasta allá. Pero tienen unos robots que ayudan a los niños a caminar. Es impresionante. Hoy en día tenemos sillas de ruedas, andaderas, muletas, tenemos rampas, estacionamientos azules, etc. Tenemos muchas facilidades. Dios ha permitido que la ciencia avance para ayudar a ese tipo de personas. Pero en ese tiempo no existía absolutamente nada de eso. Y quien nacía así prácticamente tenía la vida acabada. Entonces, en ese sentido, tratemos de ubicarnos y ponernos del lado de ese hombre. Alguien que está en vida completamente imposibilitado. Para alimentarse necesitaba ayuda. Para ir al baño necesitaba ayuda. Para bañarse necesitaba ayuda. Para hacer todo necesitaba ayuda y dependía de la generosidad de personas que le dieran una moneda, igualito que el cojo de la hermosa al principio del capítulo de los Hechos, para que esta persona pudiera subsistir. Y ¿sabes qué? De algún modo sucede lo mismo en un tono espiritual para ti y para mí hoy en día. ¿Por qué? Porque no hay nada que tú y yo podamos hacer para aportarle algo a nuestra vida espiritual. ¿A qué me refiero? A que nacimos cojos de nacimiento, espiritualmente hablando, igual que este hombre. ¿Sí? Nacimos, y tal vez tú dices, bueno, Gus, pero a ver, o sea, oye, yo estoy bien, yo tengo trabajo, me está yendo bien en mi escuela, en mis estudios, pues no estoy afuera tirado, no estoy manco, no estoy cojo, pues tal vez no, me valgo por mí mismo, tengo una casa, puedo trabajar, y ¿sabes? Pues eso lo podemos pensar porque vemos el plano de lo natural, de lo que tú y yo podemos ver. Y nada más nos fijamos ahí. Pero ¿sabes qué? Hay un plano espiritual que es eterno, donde tú y yo no podemos hacer nada para quitar esa cojera espiritual. Nada puedes hacer. Y ese plano espiritual es mucho más importante que el terrenal. ¿Sabes por qué? Por la simple y sencilla razón de que es eterno. El terrenal se acaba. Mañana cae un meteorito y bye todos, ¿no? Pero el espiritual no se acaba. Y es ese plano espiritual tan real como la silla en la que está sentado. Siente las sillas y la telita.
es más real que eso. Y es allí donde tú y yo estamos imposibilitados. Y esto, de alguna manera, hermanos, familia, es para reflexionar. De verdad, tenemos que reflexionar. Es en esto. El regalo de salvación es eso, un regalo que Cristo nos da, que tú y yo no merecíamos, como leíamos ahorita, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él vino para regalarnos su salvación. Él nos amó primero y se entregó y resucitó. Y esa idea es para que tú y yo estemos de rodillas dándole gracias al Señor porque nos ha amado con una misericordia eterna que nadie más lo va a hacer nunca por ti y por mí. ¿Ok? Y luego dice el versículo aquí mismo de este que leíamos, dice, imposibilitado a los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Dice el versículo 9, oyó hablar a Pablo, hasta ahí. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque la fe viene por oír, por el oír la palabra. Y como te decía ahorita, qué extraordinario milagro, ¿no? O sea, oyó a Pablo, tuvo fe para ser sanado, Pablo le dice, levántate, y se levanta y brinca y salta. A mí nunca, me encantaría un día poderlo ver, de veras. Una vez vi una foto en una cruzada de milagros y está como que el fotógrafo así muy Instagramer, así, tomó una foto, pero está la gente, el tumulto, y está una silla de ruedas vacía con una chamarra. Y yo digo, qué increíble presenciar esto. Y me encantaría, sí, pero al mismo tiempo le pido al Señor no quedar así, encantado. Porque a veces así quedamos con los milagros. Como el jueguito que le... Encantado, ¿te acuerdas? Sí. Te quedabas así de niño y no te podías mover. Porque a veces así nos quedamos friqueados, friseados en el milagro. Sí. Porque ¿sabes qué es más extraordinario? La transformación de un corazón. Porque para cambiar el corazón de una persona, dime quién lo puede hacer. La transformación de un corazón, nadie la puede hacer, solo Dios con su palabra la puede hacer. ¿Cómo sacas a una persona del estancamiento de la autolástima, autocompasión y la depresión? Solo Dios con su palabra lo puede hacer. Le puedes dar 1000 tratamientos, 1000 cosas y no sale. ¿Por qué no sale? Porque solo Dios puede sanar el corazón. El milagro de salvación es el milagro más duro, más fuerte que tú y yo podemos presenciar. Entonces está el cojo ahí y él escucha a Pablo, pero escucha para salvación de su alma, porque ¿qué es lo que Pablo está predicando? Pues el evangelio de la gracia, no está predicando otra cosa. Entonces cuando él escucha acerca de Jesús, su actitud, su rostro mostraron de alguna manera que él está creyendo que Jesús también puede tocar su vida. Y entonces él tiene fe para ser sanado por dentro y por fuera. Y vemos que además de la salvación de este hombre, aparentemente Dios también tenía la intención de sanar físicamente a este hombre. Y Dios, ahí vemos un destello, en un destello, vemos cómo Dios le otorga en ese momento a Pablo el discernimiento de ver la voluntad de Dios. ¿Dónde discernimiento? ¿Sí? Para ese momento, la voluntad de Dios para ese momento, para ese hombre. ¿Cuál era? Ser sanado. Y entonces, por eso dice, fijando en él sus ojos, dice el texto, y viendo que tenía fe para ser sanado, y viene la sanidad. Ahora, yo tengo una pregunta para hacerte. ¿Es obligación de Dios sanar nuestros cuerpos para convertir nuestras almas? La respuesta es no. Mira, pensemos esto. Pablo y Bernabé realizaron muchas obras milagrosas a través de estos viajes misioneros. Una de las cuales es esta que estamos viendo. Sin embargo, ellos, Pablo y Bernabé, no viajaron como hacedores de milagros. ¿Sí? Porque ¿cuál era la encomienda que ellos tenían?
Ir y predicar del Evangelio. Esa era su meta principal. Entonces los apóstoles no fueron por estas ciudades para hacer milagros y luego predicar. Fue exactamente al revés. ¿Lo notas? Fue exactamente al revés. Primero predicaron y entonces hubo sanidades. De hecho, unos versículos atrás decía, acompáñame al verso 3. En la ciudad previa, dice, por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. O sea, primero era la predicación de la palabra, ¿sí? Y después dice, concediendo que se hiciesen por manos de ellos señales y prodigios. Primero era la palabra y después venía el respaldo del Señor en ciertas concesiones. ¿Y por qué él sí y yo no? Porque Dios sabe lo que es mejor para una persona y para otra. Y además, ¿quiénes somos tú y yo para cuestionar a nuestro Hacedor? No somos nadie. Es como cuando dicen que los patos le tiran a las escopetas, gracias. Sí, o sea, ¿quiénes somos nosotros? Dios es soberano. ¿Sí? Y a veces nosotros lo hacemos exactamente al revés. Vamos a orar y luego predicamos. Pero yo te pregunto, imagínate que tienes la oportunidad de ir y y oras por una persona que tiene cáncer y oras por esa persona y evidencias así que el tumor aquí en el cachete delante de tus ojos. Y se sanan, un escándalo, las máquinas, un pitadero ahí, vienen los doctores y no sé qué, se sanó. De alguna manera milagrosa, lo dan de alta bien rápido, porque eso no sucede rápido. Pero imagínate que sales de ahí sano de ese cáncer y por algún motivo tienes un accidente en tu casa y te mueres al día siguiente. Y no fuiste salvo porque no aceptaste el Evangelio de Cristo, porque nadie te habló del mensaje del Evangelio de Cristo. Pregunta, ¿qué caso tuvo tu sanidad? ¿Qué caso tuvo? ¿Cuál fue el fruto espiritual de tu sanidad? Vas a terminar en el infierno. Ay, qué duro, Gustavo. No, pues así Jesús lo dijo. Mira, es más, acompáñame en Mateo 18, por favor. Mateo 18, versículo 8. Mira las segundas partes de estos versículos. Por favor, presta mucha atención porque está fuertísimo. Dice, por tanto, dice, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Esta es la segunda parte. Mejor te es entrar en la vida, ¿qué dice? Cojo, como el cuate este, o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Verso 9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar, es la segunda parte, mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado al infierno de fuego. ¡Qué tremendo! Yo veo que en la palabra me muestra a un Dios más interesado por la sanidad del corazón que de tu cuerpo. ¡Oh! ¿Cómo dices eso? Si en Isaías dice que por sus llagas nosotros hemos sido curados, déjame decirte algo. La profecía que Isaías está lanzando en ese momento es una profecía a un pueblo que está enfermo de pecado, de idolatría. Y Dios lo tuvo que llevar cautivo, como cuarentena, a Babilonia, para extirpar del corazón la idolatría. Dios quería sanar el corazón de su pueblo Israel. Y curiosamente, cuando regresan y reconstruyen los muros, entre ese intervalo que volvió a constituirse Jerusalén y Judea y toda esa zona, hasta el tiempo de Jesucristo y después de Jesucristo, jamás se vuelve a mencionar que el pueblo de Israel cayó en idolatría. Entonces, Dios trató con ellos durísimo,
pero quería sanar la enfermedad de su corazón. ¿Significa que Dios no va a sanar nuestros cuerpos? No, claro, Jesucristo sanó montonales de gente y lo sigue haciendo. No estoy diciendo que a Dios no le interesa la condición que tú y yo tenemos en este mundo, porque clarísimo que Él sabe, o sea, Él anduvo en esta tierra corrupta como tú y como yo, oliendo el mismo polvo que tú y yo olemos de aquí. Bueno, tal vez no fue de Sonora, pero es exactamente lo mismo. Entiendas el punto. Pero ¿sabes qué? Vino a ofrecernos un pacto que trasciende lo que te sucede a ti y a mí en este mundo. ¿Me explico? Ahora, si en sus propósitos está que seas sanado y te dé la gracia de recibir un milagro como este amigo de acá de Hechos 14, gloria a Dios, Dios sea exaltado. Amén. Vamos a la siguiente parte acá en Hechos 14. Dice el versículo, oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, en el versículo 9. Dice, y viendo que tenía fe para ser sanados. O sea, Pablo vio la fe en él. Y yo me preguntaba, ¿no tenemos un cristianómetro, no? Para decir, si da la medida de cristiano, excelente. Bienvenido. Pregunta, ¿se puede ver la fe o no se puede ver la fe? Déjame decirte algo, sí se puede ver. Sí se puede ver, es evidente. Donde has puesto tu confianza se puede notar, así. O sea, tú puedes estar con una persona, te pones a conversar con alguien, tú, yo, etcétera, y mira, se nota, ¿cómo se nota? En lo que piensas, en lo que ves, en cómo hablas y en cómo te comportas. Ahí se nota tu fe. O sea, es muy sencillo. Tú te pones a conversar con alguien, puede ser alguien, quien sea, nosotros aquí, tú y yo, así, y podemos ver dónde está parada esa persona. Puede ser alguien que tenga mucho tiempo en la iglesia, en Cristo, y mira, se te ve así el pedigrí cristianoide. Eres un alabancer imperial, decían unos amigos, y se te ve el pedigrí, pero el maestro dijo algo, Jesucristo dijo algo, por sus frutos lo vas a conocer. A mí, dime lo que quieras, tus frutos lo van a decir. Ahora, los frutos se ven en una relación con tiempo, con el tiempo, ¿no? El fruto, tarde o temprano, vamos a enseñar el cobre, decía mi abuela. Sí. Sale el fruto, ¿sí? Y mira, los que conviven conmigo saben de qué pata cojeo, me conocen. ¿Sí? Pregúntale a mis hijas, verás de dónde cojeo. Pero yo también sé de dónde cojean ellos. Y también puedo entender cuáles son sus fortalezas y las mías. ¿Sí? Entonces, lo que yo te quisiera impulsar el día de hoy en este punto es a que evalúes, es esto, evalúa delante del Señor el fruto que sale naturalito de ti. Evalúalo. ¿Es el fruto del Espíritu o son las obras de tu carne y la mía? Ponlo en la balanza. ¿Está bueno? Luego, dice en el versículo 10, tenía fe para ser sanado, dice el 10, dijo a gran voz Pablo, ¿no? Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Y yo quiero recordar algo. Ya enfatizamos que la Escritura de tres maneras distintas nos dijo que este hombre no sabía caminar. Desde nacimiento, no se había podido levantar, estaba imposibilitado, sentado, jamás había andado, ¿no? Entonces, fíjate esto, la palabra que recibe desarrolla en él una fe para creer, alimentada por la misma palabra, y al mismo tiempo le provee vías para ser sanado. Y entonces le da la instrucción que debe hacer
para ser sanado, la cual es levántate. Y el cuate se levanta de no haber caminado nunca. En alguna ocasión creo que les conté que el administrador me invitó, y de hecho aprovecho y les digo, si alguno de ustedes quiere un día, podemos hacer un tour para que nos enseñen todo cómo está por dentro, porque está increíble. Pero tienen un robot aquí que se pone como Iron Man en el cuerpo del niño y así como, literalmente, hace cuenta como Iron Man. Y le ponen una pantalla con un conejo y entonces al niño le dicen, atrapa al conejo. Y entonces el niño en su inocencia, en su cerebro, como que quiere caminar, pero no sabe cómo porque no sabe andar, porque nunca ha andado. Pero la máquina esa capta los impulsos de su cerebro, ¿sí? Y al mismo tiempo entiende el software que quiere moverse y el robot le mueve una pierna y la otra y eso estimula el cerebro y empieza a generarse como un ciclo virtuoso y empieza a construir la marcha motriz porque lo están estimulando con un conejito y un balón de fútbol. Y entonces el niño, que su cerebro no sabía cómo andar, poco a poco va construyendo. Pero hay una premisa, el niño debe querer. Si no quiere, la máquina jamás va a captar y con impulsos visuales intentan mover la voluntad del niño. Bueno, más o menos así también nos pasa, pero en este caso, imagínate, a este cojo era adulto. ¿Cuántas veces te imaginas que no habrá intentado ya levantarse y sin resultados? De modo que es como cuando dices, ay, pues ya, ¿qué? O sea, ya ni modo. No pasa, y como dijo don Teofilito, ni pasará. Y sabes, a veces nosotros oramos así también. Ay, bueno, sí, pues voy a pedirle al Señor, pero no voy a esperar que el Señor me conteste porque, ay, pues, mejor así, si Dios me contesta, pues ya me sorprendo y wow, ¿no? Pero a veces estamos así con una fe nula, prácticamente. Pero este hombre estaba tan lleno de la palabra predicada por Pablo que había fe, la confianza suficiente para saber que Dios puede salvar mi alma y me puede sanar incluso mi falencia física. Y entonces se levanta. Tiene ese impulso como el que les decía del robot, de aquí del CRIT. Y yo quiero decirte una cosa respecto a esto de levantarse. Definitivamente la salvación en tu vida y la santificación que Dios está construyendo en ti, lavando y quitándote toda la escoria del pasado, exige una respuesta de tu parte y de mi parte. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 3, por favor, en el versículo 20. Apocalipsis 3, versículo 20. Es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y en el versículo 20 dice, Jesucristo a esta iglesia, que ya es iglesia. No le está hablando al inconverso, le está hablando al que ya es hijo de Dios. Le dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sí? Definitivamente tú tienes que abrirle la puerta al Señor. Y Dios no va a ir más allá de donde tú y yo decidamos. ¿Y qué no? Dios es soberano. Sí, pero también tú tienes que decidir. ¿No tiene lógica? Pues exactamente no tiene lógica. Dios ya te ha elegido, sí. Pero al mismo tiempo tienes que elegirlo, sí. Igual que en el Edén. Puedes comer de todos los árboles, de ese no. Y está en ti no elegir ese árbol. Es lo mismo, es el mismo caso aquí. Entonces, si tú y yo no estamos dispuestos a abrir la puerta y dejar que pase el Señor a todos los rincones de tu vida, déjame decirte algo, el Señor no va a entrar. No va a entrar. Y tu vida va a seguir siendo la misma sin cambios. Como la canción esa que decía, rodar y rodar, rodar. O sea, toda la vida va a ser la misma.
¿Sí? Y el Señor no lo va a hacer. O incluso puede que termines peor que antes. O a veces nosotros también podemos decirle al Señor, bueno Señor, pásale, pero siéntate aquí en la sala y hasta aquí. No, es que yo quiero entrar a todo. No, es que si entras al cuarto del porno, no, es que no quiero que entres ahí. O sabes que no quiero que entres a la habitación de la mentira porque ahí tengo un closet como de mentiras. Los que vieron Beetlejuice me entienden, los que no. Pero el punto es, hay un closet donde tenía todas las mentiras encerradas el personaje y se sacudía porque querían salir las mentiras a la luz. Pero le decimos al Señor, no quiero que entres. Y mientras tú no le des entrada al Señor, el Señor va a estar a la puerta, abre. Y si tú abres, Él va a entrar y va a sanar. Pero ¿sabes qué? Se requiere fe para decirle al Señor, entra hasta donde quieras entrar, Señor. Saca lo que quieras sacar. Se requiere fe para decir, listo, Señor, creo que soy libre del pecado. Creo que soy libre del pecado y puedo dejar de luchar y puedo cortar lo que debo cortar porque soy libre en ti. ¿Sabes por qué? Porque es más fácil decir, no, es que sabes que yo ya son muchos años, ya tengo demasiadas, estoy tan amañado a esto y no. Y sabes, te voy a decir una cosa, si tú tomas esa postura de no tener fe para ser libre, como Jesús ha dicho que eres libre en su gracia, nunca vas a poder dejar la lucha contra ese pecado que te tiene harto. Se requiere fe, se requiere tener fe para descansar en sus palabras. Cuando Él dice, bástate mi gracia, Gus, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Se necesita fe. Y de verdad, descansar en que Dios te está sacando esa basura de tu vida. Quiero decirte algo, cuando te veas en tentación, corre a la gracia del Señor. Dile, Señor, te entrego esto. Literalmente, deliberadamente te lo entrego con toda mi intención, porque contra esta carne no puedo. Es demasiado fuerte esto. No puedo. Y sabes, créeme, Dios te va a ayudar. Porque Él es el principal interesado en santificar tu vida y prepararte para la vida eterna. ¿Tú crees que no te va a ayudar? Claro que te va a ayudar. Solo necesitas saltar como el cojo en fe y creer y andar en su gracia. Pero a veces parece que nos gusta quedarnos en el suelo del dolor y de la lucha y revolcarnos ahí. Es que es muy difícil y no puedo. Pero Dios quiere sacarte del lodo. Sabes, Dios nos ha dado, fíjate esto, todo lo necesario para salir adelante de cualquier pecado en tu vida. Por cierto, cuando luches con un pecado, déjame decirte algo, no luches solo, porque no estás solo. Hay 3 provisiones que Dios ha dado para cualquier lucha de pecado en tu vida. Ahí te va la primera. 1, te ha dado su palabra, su gracia, su perdón, la seguridad del perdón. Los que tomaron el discipulado de navegantes en el año pasado. 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cartas que dice de toda maldad, toda. No te vayas a ofender si hay un homicida en el cielo. Y si es el homicida de alguien de tu familia. Porque Dios es grande en misericordia. 2, segunda provisión que el Señor ha dado para tu pecado, su espíritu, su comunión. En Gálatas 5:16 dice, digo pues, Pablo dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La Nueva Traducción Viviente me encanta cómo dice eso mismo. Dicen, no satisfagan los deseos de la carne por medio de andar
en el Espíritu. ¿Sí? Al andar en una comunión con Él, a través de su palabra, orando y dejando que el Espíritu de Dios sobre en tu vida, las obras de la carne se vienen abajo. Y dejas de tener las luchas que tienes. Cada vez, si te pasaba cada 3 días, tu momento donde tu pecado te explotaba en la cara, después empieza a ser una semana, después empieza a ser al mes, luego los 6 meses, y luego de repente pasan años y ya ni te acuerdas que luchabas con eso. Y la tercera cosa que Dios ha provisto para tu pecado es su iglesia. Perseverando en oración unos con los otros, comunión unos con los otros. De veras, cuando estés luchando con algún pecado, háblame. Mándame así, SOS. Habla con mi esposa. Habla con algún hermano de los que tienes aquí. ¿Sí? Habla y dile, y ¿sabes? Oremos juntos, carguemos juntos. Porque tampoco te sientas tan exclusivo, pecador. Porque la misma lucha que tú estás teniendo, la tuve yo hace 3 meses, seguro. O a lo mejor ayer. Pero carguemos juntos, oremos juntos, celebremos las victorias que Dios te va a dar juntos. Imagínate el gozo de venir un domingo celebrando las victorias que Dios te ha dado a ti y a mí. A todos estos se vuelve un polvorín. Entonces, si tú te alejas de una de estas 3 cosas, vas a andar cojo como un banco que le quitas de 3 patas, que le quitas uno. ¿Qué le pasa a ese banco? Se cae. Vas a andar cojo contra el pecado. Va a venir la tentación y vas a caer. Por ejemplo, mucha palabra, mucha comunión, pero me caen gordos los de la iglesia. Riesgo total en tu pecado. Mucha comunión con Dios, mucha iglesia, pero nunca meditas la escritura. Vas a caer en tentación. Se me perdió aquí mi notita. Mucha iglesia también, mucha palabra, pero nunca oras, nunca buscas al Señor. Caes, estás en riesgo. Estás en riesgo. Necesitas los 3, necesitas tu comunión con Dios, necesitas su palabra y necesitas comunión con los hermanos. Es que yo oro y leo la escritura, pero nunca, o sea, que nadie sepa. Estás en riesgo. Estás cargando solo. Bueno, te falta ese peldaño, ese tercer apoyo. Es que yo convivo con todos y oro en mi casa y así, pero no meditas en la escritura. Es igual, es una condición de pecado. Necesitas los 3 ingredientes y esos 3 ingredientes los tienes, amigo, tú y yo, todas las semanas, todos los días a la mano. Cierro con un comentario. Lo que hizo que este hombre cojo, aquí en el capítulo 14 de los Hechos, sanara, no es que tuviera una fe milagrosa, sino que tuvo una fe salvadora. Mira lo que hizo la palabra en su corazón. Por último, Jeremías 23. Jeremías 23. Jeremías 23, verso 29. Dios hablando de su palabra misma, esa palabra predicada por boca de Pablo y que este cojo escuchó. Dice, no es mi palabra, es una pregunta retórica. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. O sea, la palabra de Dios puede quebrar en ti y en mí el corazón más duro que puedes entender o que podemos considerar. Pero esa palabra viene y rompe todo eso. Y hay un comentarista que se llama Matthew Henry que dijo esto, fíjate, los que por la gracia de Dios han sido sanados de su cojera espiritual, deben mostrarlo en una vida de santidad. Lo voy a repetir. Los que por la gracia de Dios han sido sanados de su cojera espiritual
deben mostrarlo en una vida de santidad. Es decir, si Dios te ha sacado de una condición de cojera espiritual, de alguna manera, esto se tiene que ver. Tiene que volverse evidente en una conducta de santidad. Y Dios lo va a hacer si nos atrevemos a descansar en esas 3 herramientas que te mencioné del pecado. Entonces vamos a orar. Vamos a orar para varias cosas. Vamos a orar pidiendo al Señor ser sabios al compartir su palabra. Ser audaces, pero prudentes. No necios. A reconocer nuestra bancarrota espiritual como la de este cojo, pero dando gracias a Dios por su salvación. Dando gracias, fíjate esto, por su salvación, por encima de tus necesidades. Reconocer más nuestra necesidad de salvación y nuestra santificación que cualquier otra cosa. Que hay en nosotros una fe que se nota, una fe notoria, que se ve el fruto del Espíritu en nosotros y que podamos levantarnos confiando en su provisión contra el pecado, su palabra, su Espíritu y su iglesia. Vamos a orar sobre esto y ahorita después hacemos un tiempo especial antes de terminar. Padre, ayúdanos, precioso Señor. Queremos ser sabios, Señor, a compartir tu palabra. Lo hemos visto cómo ha sido audaz, atrevido, Señor, en el buen sentido, Pablo y Bernabé, Señor, casi apedreados, pero también al mismo tiempo sabios y prudentes. Ayúdanos, Señor, a no dar las perlas a los cerdos, como decías, sino, Señor, ser sabios y movernos a donde están aquellos corazones que están listos para recibir tu mensaje. Ayúdanos a ser audaces para encontrarlos. Tampoco estar esperando mucho tiempo a ver si... No, Señor, ser audaces, pero prudentes. Danos esa sabiduría, Señor, al compartir el Evangelio con nuestra familia, con nuestras personas con las que trabajamos, Señor, a nuestro alrededor, nuestros vecinos. Y queremos reconocer, Señor, la condición como la de este cojo, Señor, de Hechos, nuestra bancarrota espiritual, Señor, que realmente no podemos arreglar nada, Señor. Solo podemos descansar en tu misericordia y en tu gracia, y en ello, Señor, ser salvos. Nosotros te entregamos, Señor, nuestro pecado, nuestro pasado, nuestra miseria, nuestros pecados más profundos que nadie conoce, Señor. Los rendimos a ti y te damos gracias por tu salvación, Señor. Gracias por salvar nuestras almas, por escribir nuestro nombre en tu libro, Señor, como hijos tuyos, por constituir